Bueno, vamos a analizar otro ejemplo. En este caso es un empleado que, al igual que el otro, tenía unos ingresos de 48 millones por salarios, vende un activo fijo por 20 millones, ingresos por dividendos de 3 millones, rendimientos financieros. Esta es la composición del ingreso, lo cual nos dice que lo clasificamos como empleados. Entonces vamos a analizar la depuración por el régimen ordinario. Este empleado tiene ingresos totales de 88 millones. Se va a llevar como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional el componente inflacionario de los rendimientos financieros y los ingresos por dividendos. En los costos y deducciones encontramos que el empleado se lleva como aportes obligatorios a la salud 1.440.000, la venta del activo fijo 18 millones, dependientes 4.800.000 pesos, para una renta líquida de 46.926.000 pesos. En la parte de la renta exenta en el régimen ordinario, tiene un aporte a los fondos de pensión que es el obligatorio, 1.440.000, y tiene aportes voluntarios al fondo de pensiones por valor de 12.800.000 pesos. Este es un empleado que tiene capacidad de ahorro, tiene los ingresos bajos o medios de 48 millones como empleado, pero debido tal vez a que no tiene mayores costos en su vida, no tiene tal vez familia numerosa, puede ahorrarse 12.800.000 pesos en aportes voluntarios a los fondos de pensiones. Luego hace la depuración de los ingresos laborales, que le da 3.465.000 pesos, para obtener una renta líquida gravable, según el artículo 26 del Estatuto Tributario, de 29.221.000 pesos. Al pasar esta renta líquida gravable en pesos a VTs, nos da 1.089 VTs, y al ir a la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario, el impuesto a pagar es cero porque es inferior a 1.090 VTs, y en este rango no tiene ningún impuesto a cargo. Bueno, ahora, para calcular el IMAN y el IMAX es exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Analizamos los ingresos de 88 millones, ingresos no constitutivos de 2.300.000, que son los dividendos y participaciones. Llevamos también los aportes obligatorios a la salud, el costo del vehículo, pérdidas por desastres públicos, aportes de la empleada doméstica y los aportes obligatorios a los fondos de pensiones. No llevamos en el cálculo de la RGA los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, ya que no es permitivo para el cálculo del impuesto, para el cálculo de la RGA. Bueno, acá en el intervalo con el IMAN nos daría pagar 531.720, y para el cálculo del IMAX para empleado 804.693. ¿Qué podemos analizar aquí? En este ejemplo, el empleado va a analizar que le conviene más calcular su impuesto de renta por el sistema IMAN, ya que paga menos que por el sistema IMAX para empleados, aunque la declaración le quedará en firme en 2 años, o pagar el IMAX para empleados y lograr la declaración que le quede en firme en solo 6 meses. Debido a que este empleado, como tiene mayor capacidad de ahorro, porque hizo un ahorro de 12.800.000, aquí lo tenemos analizado. ¿Qué realizó? La renta exenta del numeral 10 del artículo 206 dice que un empleado puede llevar el 25% de sus ingresos como renta exenta sin exceder 2.880 VTs, o sea 77.302.000. Pero también puede llevar los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, que en este caso el empleado usó el valor máximo. Para calcular el valor máximo que puede llevar un empleado como aporte a fondo de pensiones o a cuentas AFC, que está en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario,
puede llevar el 30% de su ingreso o 3.800 VTs. En este caso 48 millones, que es su ingreso, por el 30% nos da 14.400.000 y él llevó como aportes voluntarios a pensión 12.880.000, casi que hizo uso total de su capacidad de ahorro, lo que le genera que en el cálculo del impuesto de renta por el sistema ordinario obtenga una renta líquida gravable expresada en VTs inferior a 1.090 VTs. En síntesis, si un empleado ahorra, bien sea en cuentas AFC o en fondos para pensiones, donde realice aportes voluntarios a pensión, tendrá un cálculo del impuesto inferior por el sistema ordinario y tendrá la opción de pagar su impuesto por el sistema IMAN, que en este caso pues es inferior al IMAX. Entonces, ¿de qué planeación puede realizar un empleado para disminuir su impuesto de renta? Simplemente hacer el uso máximo que le permita su condición económica de ahorros voluntarios para disminuir su renta líquida gravable de acuerdo al cálculo del impuesto de renta por el sistema ordinario, ya que con toda seguridad le dará un valor inferior por el sistema ordinario que por el IMAN para calcular su impuesto de renta. Bueno, ahora vamos a analizar los formularios y la manera en que lo deberá diligenciar este empleado. Vamos a analizar el formulario 210. Entonces partimos de los ingresos, 48 millones como empleado, 2 millones rendimiento financiero, 3 millones dividendos y participaciones, total 88 millones. Llevamos lo mismo similar al ejercicio anterior, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 3.174.000, total ingresos netos 84.826.000. Iniciamos la depuración que tiene dependientes 4.800.000, deducción por pago de intereses de vivienda 13.660.000. Aquí lo tenemos en el ejercicio, 13.660.000, para un total de costos de 37.900.000 pesos, una renta ordinaria de 46.926.000 pesos. Luego analizamos la renta exenta, donde tenemos los aportes obligatorios a los fondos, 1.440.000, el aporte voluntario a los fondos de pensiones, 12.800.000, los pagos laborales exentos de acuerdo al artículo 206, numeral 10 del Estatuto Tributario, 3.465.000 para obtener un total de renta exenta de 17.705.000 y una renta líquida gravable de 29.220.000 pesos. Como ya habíamos analizado, en este formulario 210 también se calcula el IMAN para obtener el impuesto de renta. Entonces partimos para el IMAN del ingreso 88 millones, los dividendos y participaciones no gravados, los aportes obligatorios de salud y pensión, las pérdidas por desastres públicos, los aportes de una empleada de servicio doméstico o empleado, los costos de la venta del activo fijo, y le da una RGA de 62.136.000 y el sistema automáticamente le calcula el impuesto por el sistema IMAN, que le da 532.000 pesos, y por el sistema ordinario 0, debido a que 29.221.000 pesos es inferior a 1.090 VTs. Entonces este empleado más el anticipo tendría que pagar de impuesto de renta 665.000 pesos a través del sistema IMAN. Entonces, como podemos observar, este empleado que tiene capacidad de ahorro con el sistema ordinario, su pago del impuesto es 0, pero debe
analizar el cálculo de impuesto de renta por el sistema IMAN y le da un pago mínimo de 532.000 pesos. Ahora, para analizarlo con el IMAX para empleados, entonces partimos de los 88 millones, exactamente el mismo cálculo de la RGA que por el sistema IMAN, y nos da 805 más el anticipo, 201.000, un valor a pagar de 1.006.000 pesos. Entonces acá el empleado analizará si paga el impuesto de renta a través del sistema IMAN, que pagaría 665.000, o a través del sistema IMAX para empleado, que pagaría 1.006.000. ¿Qué debe analizar el empleado si se va por el IMAX? Que esté reportando el total de sus ingresos para prevenir posibles inconsistencias en su declaración, debido a que la administración de impuestos lo que le analizará con toda seguridad es el valor del ingreso que haya reportado en la declaración de renta. Pero como podemos ver, si un empleado realiza aportes, realiza ahorros, bien sean aportes voluntarios al sistema de pensiones o ahorros en cuentas AFC, pues tendrá un valor mínimo a pagar por el sistema, calculando el impuesto de renta por el sistema ordinario, y con toda seguridad le dará un valor superior a pagar con el sistema IMAN.